Buenos días, mi nombre es Eslenka Botello, soy docente del programa de Artes Visuales de la UNAD y voy a presentar este objeto virtual de información con el propósito de aplicar la realidad aumentada a las clases de Historia y Teoría del Arte que se presentan para el programa de Artes Visuales. Este objeto virtual de información hace parte del proceso académico del curso E-Mediador en ABA del periodo académico diciembre de 2017 de la UNAD. En este objeto virtual de información se busca aplicar el pensamiento crítico a partir del análisis de fuentes visuales para la producción de conocimiento y se enmarca dentro de la disciplina de la historia del arte como disciplina interpretativa de carácter científico-social. Se busca que a partir de una vinculación con las fuentes visuales, a partir de la realidad aumentada, los estudiantes puedan adquirir conocimientos y puedan hacer procesos de pensamiento crítico frente a las fuentes que están interpretando. En los estudios de arte y de historia del arte a nivel global se han venido utilizando una serie de recursos digitales que son muy útiles para acercar a los públicos y a los estudiantes a la información y a los conocimientos que se pueden desarrollar a partir de las artes. En el caso de la realidad aumentada se han venido aplicando tanto en espacios académicos como en espacios de museos ciertos recursos como son los recorridos virtuales a museos y a espacios públicos culturales, los modelos 3D de edificios históricos y esculturas y las pinturas vivas que se usan mucho en museos como una forma de acercar a los públicos a la interpretación de las pinturas que están observando con recursos que cobran vida en el momento en que se aplica la realidad aumentada. En este caso, voy a aplicar el recurso de Google Earth como un recorrido virtual de realidad aumentada que permite acercar a los estudiantes a conocimientos sobre edificaciones específicas, como lo va a hacer la cúpula de la Catedral de Santa María del Fiore en Florencia, desarrollada en el siglo XV por Filippo Brunelleschi. Para el curso de el arte y el humanismo, que se presenta en el programa de artes visuales de la UNAD, vamos a hacer una visita a la Catedral de Santa María del Fiore en Florencia para poder analizar la construcción del domo que realiza Filippo Brunelleschi, uno de los artistas y arquitectos más reconocidos de comienzos del Renacimiento. Aquí hemos viajado a Florencia, estamos en la catedral, esta es la Catedral de Santa María del Fiore, tenemos una vista en 3D, me interesa mostrarles en un primer momento al exterior de la catedral. Esta es una catedral que se empieza a construir hacia 1296 en un estilo gótico. Podemos ver que su altura es bastante significativa y podemos de hecho acercarnos a distintos puntos de la misma por el exterior para poder ver la fachada. Esta catedral quedó inconclusa porque antes de terminar la construcción, el arquitecto que la estaba construyendo, Arnolfo de Cambio, fallece y queda sin construir la cúpula. Esta es la fachada principal de la catedral. Podemos acercarnos un poco y ver los detalles que tiene. Tiene una ornamentación que responde a las características de la arquitectura gótica. Es una construcción que mantiene unos arcos bastante elevados. Y si entramos, como lo vamos a hacer posteriormente, vamos a ver que tiene una planta en cruz latina. Vamos de nuevo a la parte alta. Como era característico de las iglesias para finales de la Edad Media, ¿no? Aquí tenemos la cruz, la nave central va a estar dispuesta en este espacio y aquí está el brazo de la cruz. Esta cúpula, que es la que estamos viendo acá, fue la que quedó sin construir una vez que falleció el arquitecto principal y durante casi 200 años estuvo abierto este espacio. Eso generaba un problema, por supuesto, porque al estar abierto pues con las características del clima, la lluvia y demás, entraba a la catedral y pues se había pensado que debajo de donde está la cúpula actualmente fuese el altar mayor de la iglesia, pero ese espacio tuvo que quedar vacío durante muchos años al no poder tener un techo que lo cubriera y que protegiera pues, los objetos allí dispuestos. Hacia 1418, la familia Medici, que era la familia que gobernaba en ese momento Florencia, decide proponer un concurso para poder encontrar una solución a la creación de la cúpula, que no, lo importante de esta solución era que no interfiriera con la arquitectura ya establecida de la catedral, que no tuviesen que colocarse columnas al interior de la catedral y al interior de ese espacio tan grande. Ese espacio, el diámetro es de 55 metros, por lo tanto, el problema era que al construir una cúpula pues iba a ser de mucho peso y no sabían en ese momento cómo poder sostenerla sin el uso de columnas. Va a ser Filippo Brunelleschi quien resuelva el inconveniente, quien gana el concurso y
quien va a construir esto que se conoce como el Duomo de Brunelleschi, justamente, y que es una de las construcciones que marca una ruptura en la historia del arte en cuanto a no solo características estilísticas, sino a estructura y diseño. Este domo que estamos viendo lo hace Brunelleschi en forma de capullo de flor para que pueda sostenerse de alguna manera. Por lo tanto, es un poco más elevado que el ancho que tiene de base. Es importante tener en cuenta, vamos a verlo desde arriba, que la base desde la que se está construyendo el domo es una base octogonal, y uno de los problemas era que cada uno de estos lados, de estos 8 lados, cuando se sacaban los radios para llegar al centro, no convergían, no es un único centro el que tienen, entonces eso hacía que la construcción fuera aún más complicada, digamos, el diseño. Lo que va a hacer Felipe Brunelleschi es hacer una cúpula que tenga un eje central que vaya elevándose de manera vertical, como ya vamos a ver. Nos vamos a la vista 3D. Entonces lo que él hizo fue hacer esta construcción en ladrillo, y una de las características más importantes es que justamente el uso de los ladrillos le permitió no tener que utilizar ninguna columna al interior de la cúpula, pues lo que él va a desarrollar es algo llamado diseño en espiral de espina de pez, y va a realizar la cúpula con una doble pared. Eso hace que la cúpula pueda sostenerse por sí sola. La espina de pez es una forma de ubicar los ladrillos de manera espiralada, que hace que la misma fuerza de la organización de los ladrillos de manera horizontal y que va subiendo, pues se pueda sostener por sí sola. Acá tenemos una vista del interior de la catedral. Estamos dentro de la Catedral de Santa María del Fiore y podemos ver perfectamente que el techo responde a este estilo gótico que les estaba comentando, ¿no? Los arcos en ojiva, la altura, que era fundamental para este estilo, elevar verticalmente las estructuras, y tenemos aquí una vista del interior de la cúpula. La cúpula actualmente tiene uno de los murales más grandes para el momento del Renacimiento, que va a ser realizado por Vasari y Zuccaro, y es una representación del juicio final. Es muy detallado, también da para poder hacer un acercamiento importante al desarrollo de la pintura en el Renacimiento y los usos de las temáticas religiosas para ese momento. Entonces estamos viendo que en términos de estructura, la cúpula se sostiene por sí sola, no hay ninguna columna que la esté sosteniendo, y eso es gracias a esa fuerza concéntrica que va a generar la estructura de espiral de espina de pez que desarrolló Brunelleschi. Entonces, esta fue una visita rápida a la cúpula, al domo, desarrollado por Filippo Brunelleschi en el siglo XV, una de las principales estructuras del Renacimiento italiano, y que va a marcar el inicio de toda una nueva época en términos estilísticos, pero también en términos arquitectónicos y de soluciones prácticas para los procesos constructivos en ese momento.